Muchas veces comenté siempre que los impuestos eran injustos, que quizás eran muy altos. También algunas veces me cuestioné si eran lícitos o ilícitos los impuestos. Yo creo que tú te has hecho esa misma pregunta. El día de hoy tenemos un tema relacionado a los impuestos. De hecho, ese es el título del día de hoy, el pago de impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Los impuestos son válidos, no son válidos? ¿Qué pasa con la gente más necesitada? ¿Tiene que pagar impuestos o no? ¿Qué pasa con los niños o los jóvenes menores de edad que ya generan ingresos, que venden, compran, trabajan y que a lo mejor son niños, deberían pagar impuestos? Esto y mucho más vamos a ver el tema, con el tema del día de hoy, que es el pago de impuestos. Mi nombre es Rodolfo de la Mora, te saludo y este es tu programa Sabiduría Financiera. Comenzamos. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Muy buenas noches nuevamente, te saludo desde la ciudad de Toluca para toda la familia de Valora Radio. Mi nombre es Rodolfo de la Mora y estamos transmitiendo tu programa Sabiduría Financiera para todos nuestros hermanos que nos escuchan en toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y cualquier otro país donde te estés conectando. Te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco muchísimo que te estés conectando el día de hoy. Vamos a platicar de un tema muy interesante que es el de los impuestos. Y seguramente tú, como yo, te has preguntado o te has cuestionado o inclusive has criticado si los impuestos son lícitos o ilícitos, son muy altos, no son altos, son excesivos, abusan. Entonces, ¿qué pasa con todo eso desde el punto de vista cristiano y no cristiano? También vamos a analizar desde el punto de vista netamente humano, material y financiero. Y también vamos a dar una explicación desde el punto de vista espiritual, porque esto tiene una doble connotación, y vamos a hacer referencia a algunas lecturas bíblicas. Entonces, para que tú tengas la oportunidad más adelante de leerlas, si no tienes tu Biblia a la mano, pues más adelante las puedes ir a consultar y pues vamos a ver eso. Entonces, tenemos nuestro chat abierto para que te comuniques con nosotros, si quieres mandar algún saludo, si quieres compartirnos de dónde te estás conectando, si quieres inclusive hacer alguna pregunta referenciado a este tema, pues con mucho gusto la podemos contestar o la investigamos y te haremos llegar la respuesta si es que no la tenemos de forma inmediata, pero puedes contactarnos vía chat. Mi nombre es Rodolfo de la Mora y este es tu programa Sabiduría Financiera. Y vamos a comenzar de lleno con haciendo referencia al Evangelio de Mateo en el capítulo 17, donde los recaudadores de impuestos le preguntan a Pedro si Jesús ya pagó sus impuestos o no. Entonces, en ese instante, cuando le estaban preguntando a Pedro, pues Jesús escuchó y a manera de, yo así lo sentí, a manera como que de un poco de burla o un poco de retando a los recaudadores de impuestos, Jesús al mismo tiempo le pregunta a Pedro y le dice: oye Pedro, ¿cómo ves a estos recaudadores de impuestos que cobran los impuestos? Y le hace la pregunta directa a Pedro: ¿quiénes deberían pagar los impuestos? ¿Los hijos de Israel o los extranjeros? Y pues Pedro contesta: obviamente los extranjeros, así como diciendo, pues nosotros deberíamos estar exentos, pero sin embargo, hace una afirmación Jesús, que a partir de esta afirmación vamos a desglosar el tema de los impuestos. Jesús le dice:
pero para que no se escandalicen, ve al lago y el primer pez que pesques, obtendrás una moneda en su boca del pez y con eso paga los impuestos. Es decir, no nos metamos en polémicas, no vamos a discutir si son lícitos o no, si son válidos o no, si son justos o no, si los tenemos que pagar o no. Págalos, ve y págalos. Esta es una lectura muy importante porque Jesús en ningún momento se deslinda del pago de los impuestos. Es muy importante. O sea, Jesús nunca niega el pago de los impuestos y mucho menos se deslinda del compromiso de pagar impuestos. Esto es muy importante. Y más adelante, el mismo Mateo escribe en el Evangelio, en Mateo 22, hay una lectura que todo el mundo conocemos y es cuando los doctores de la ley pues quieren hacer caer a Jesús y le ponen una trampa en forma de una pregunta y le hacen la pregunta directa si es lícito o no pagar los impuestos. Entonces, pues Jesús, obviamente conociéndolos, se da cuenta de que la pregunta pues tiene un doble sentido y lo quieren hacer caer y lo están como que tratando de que caiga y que se tropiece Jesús, pero muy inteligente Jesús les pide una moneda, un denario y les dice, bueno, ¿qué rostro hay en la moneda? Y obviamente es el del emperador romano, de César, y pues Jesús dice la frase famosísima que todos conocemos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, en esta segunda lectura, en este segundo evangelio, Jesús tampoco niega ni se deslinda del pago de impuestos. Eso es lo primero que hay que recalcar del día de hoy. Y este es el primer mensaje que te tengo el día de hoy. No es opcional el pago de impuestos. Es decir, no está a opción de todos y cada uno de los ciudadanos el pagar los impuestos. Los impuestos se tienen que pagar sí o sí. No son cuestionables. Hay que pagarlos. Jesús mismo pagó los impuestos. ¿Y por qué es importante y por qué es obligación de todos pagar los impuestos? Porque los impuestos es el pago por el uso de los servicios públicos. Entonces, si no pagamos los impuestos, la maquinaria de los servicios públicos se viene abajo. ¿Ok? Entonces, este es el primer punto. Todos estamos obligados a pagar impuestos. Sí o sí, tenemos que pagar nuestros impuestos. No es opcional. Jesús nos enseñó eso y nos enseñó sobre todo a no cuestionar, porque aquí automáticamente entra esa sensación. Yo mismo la tuve durante mucho tiempo y yo decía, bueno, es que si los impuestos no llegan a su destino, si los impuestos son injustos, si se roban nuestros impuestos y no llegan y no se asignan a los lugares y a las personas adecuadas, si son si son elevados los impuestos, quizás son injustos los impuestos. Jesús jamás expresó ninguna de estas ideas de si eran o no eran justos los impuestos, si eran o no eran lícitos, si eran o no eran altos, o si llegaban o no a su destino los impuestos. Creo que, y mucho menos nosotros como ciudadanos, pues no somos jueces ni dioses para estar juzgando y estar cuestionando si los destinan de forma correcta o incorrecta los impuestos. Entonces, creo que es el primer gran mensaje y como cristianos estamos obligados, y como inclusive cualquier otra religión o no cristianos como ciudadanos, estamos obligados a pagar los impuestos. El segundo punto que quisiera explicar aquí, y es así como lo entiendo, es que Jesús, al aceptar el pago de impuestos, Jesús primeramente al decirle a Pedro, ve y paga los impuestos, y en segundo lugar al decirle a los doctores de la ley, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús está aceptando que tenemos un lado humano
y que tenemos un lado espiritual. O sea, Jesús está aceptando nuestra naturaleza humana, está aceptando él también su naturaleza humana y está aceptando que somos cuerpo, mente y alma. Es decir, que estamos en un mundo material, que vivimos en un mundo material y que este mundo material requiere de cuestiones materiales, requiere de cuestiones administrativas, requiere de cuestiones financieras, requiere de dinero y requiere en este caso, del pago de impuestos. Este es el segundo punto que yo resaltaría de las lecturas del Evangelio de Lucas, perdón, de Mateo 17 y Mateo 22. Jesús mismo acepta que hay un mundo material y que debemos de cumplir con él, que hay un mundo netamente espiritual, financiero, y que concretamente en el punto de los impuestos debemos de cumplir con ellos, que no es opcional, no es si queremos o si no queremos, no es si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, no es si son justos o injustos, no es si se lo roban o si no se lo roban, hay que pagar los impuestos, porque una vez que nosotros pagamos los impuestos, estamos cumpliendo con esa responsabilidad como ciudadanos y entonces se libera una especie de obligación, la cual si no lo hacemos, pues con el tiempo se vuelve una carga y se convierte en una especie de deuda, que más adelante vamos a hablar especialmente de las deudas. Tengo unos programas especiales para hablar acerca de las deudas. Entonces el hecho de no pagar los impuestos pues nos convierte en deudores, pero también sobre todo estamos omitiendo al pago de los servicios que usamos, sea avenida, sea luz, sea agua potable, sea banquetas, sea de los servidores públicos, patrullas, ambulancias, policía, seguridad, y todos los servicios públicos que están a la mano y que de alguna manera no son gratuitos, sino los que pagamos los impuestos los estamos manteniendo, y entonces si dejamos de pagar los impuestos, pues estos servicios desaparecen. Entonces es importante esto, ¿ok? Y bueno, yo creo que los impuestos pues es beneficio para todos. No es que solamente unos salgan beneficiados y otros no. El principio fundamental de los impuestos es el beneficio de toda la comunidad. Entonces debemos de confiar en que van a llegar, confiar en nuestros gobernantes, confiar en que lo van a hacer bien y que lo van a distribuir bien. Y si no lo hacen, pues no queda en nosotros. Eso es importante, porque yo me pregunto si en la época de Jesús los impuestos que determinaba el Imperio Romano eran justos o no. Yo creo que algunos de esos impuestos no eran justos. Y también me pregunto si en esa época del Imperio Romano, de los primeros inicios del cristianismo, si todos los impuestos llegaban a buen destino o si solamente eran ocupados para beneficio de los gobernantes del Imperio Romano. Seguramente en muchos casos así era, solamente eran beneficiados los de la alta sociedad, los políticos, los gobernantes, y la ciudadanía, la comunidad, pues simplemente era esclava de estos impuestos o era abusada por el Imperio Romano. Entonces, es decir, esto de la desigualdad o de la no justicia, de la injusticia en cuanto a los impuestos, de que no llegan, de que se los roban, siempre ha existido. Pero Jesús nos enseña, ok, pues no debes de enfocarte en eso. Y creo que tiene un fundamento muy, muy especial, porque Jesucristo no mencionó algo negativo del manejo de los impuestos. Yo estoy seguro que sí existía, pero Jesús va más allá porque nos explica también el otro lado de los impuestos, que es el lado espiritual. Es decir, sí hay un lado material, un lado humano, un lado netamente financiero, un lado netamente tangible, pero hay un lado espiritual. Y creo que esto es lo más importante de los impuestos y del pago de los impuestos, es que tenemos
una doble nacionalidad. Y creo que Jesús, al aceptar pagar los impuestos, acepta que como seres humanos tenemos esa doble nacionalidad. O sea, tenemos una nacionalidad terrenal, netamente material, terrenal, tangible y finita, que quizás se le puede dar algún valor material a las cosas, que tienen un cierto valor limitado y que tienen una vida útil limitada, que son finitas, que son tangibles, netamente materiales, pero también tenemos la nacionalidad espiritual. Es decir, también tenemos un lado netamente espiritual que está lleno la mayor parte de cosas intangibles, de cosas eternas, de cosas invaluables. Entonces, yo pienso que Jesús, al aceptar pagar los impuestos, acepta que tenemos esa doble nacionalidad, acepta pues que hay que lidiar con esas cosas materiales del mundo material y de nuestra parte humana. Es decir, creo que los impuestos han sido digamos que un mal necesario, y mal no por el concepto de los impuestos, que es recaudar una aportación para que funcionen bien los servicios públicos, sino más bien porque la gente que los maneja es muy fácil que caiga en la ambición y en querer robarse ese dinero, o en querer manejar de una forma errónea o desviar los fondos para su beneficio. Creo que es ahí donde está la debilidad humana, pues siempre se va a ver tentada a querer obtener dinero de forma gratis, de forma ilícita. Entonces, bien, entonces esta parte que Jesús nos enseña de que, ok, sí existe un mundo material, existe un mundo tangible, financiero, monetario, donde hay que pagar impuestos, y bien, lo tenemos que hacer, vivimos aquí en este mundo, ok, pero también nos enseña con la segunda lectura del Evangelio de Mateo 22, cuando le dicen los doctores de la ley, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que con ese mensaje Dios nos está diciendo, hey, tenemos también una vida espiritual. Hay algo más valioso, hay algo más importante y al que le tienes que dedicar esta importancia de la forma correcta, que son las cuestiones de Dios. Sí, hay unas cuestiones materiales, hay unas cuestiones financieras, hay dinero, hay pago de impuestos, hay cosas que hay que comprar, hay que trabajar, hay que comer, hay que vivir, hay que vestir, hay que calzar. Sí, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús nos enseña, hey, tenemos otra nacionalidad, que es la nacionalidad espiritual y que es la más importante. No te olvides que lo de Dios es para Dios y lo del César es del César. Lo material es material, se va a acabar, es finito, es tangible, tiene una vida útil temporal, pero lo que es de Dios es eterno, es importante, es intangible. Y creo yo que hoy más que nunca, no dudo que en esa época también, pero creo que más que nunca hemos confundido, hemos distorsionado y hemos intercambiado las cosas que son del César para Dios y las cosas de Dios para el César. Creo que hoy las cosas de Dios las hemos malinterpretado, confundido, abaratado y se las hemos ofrecido al César. Cosas tan importantes como la vida misma, que ya no la valoramos, como la familia, como el tiempo, que son cosas de Dios y que se las estamos ofreciendo al César. ¿Cuántas veces no hemos visto a papás o mamás trabajando 12 horas diarias, olvidándose de los hijos, los niños en las guarderías, recogiéndolos a las 7, 8 de la noche y dando nuestra vida en el trabajo,
olvidando a la familia. Es decir, le hemos dado al César las cosas importantes que son de Dios. El no valorar a la familia, el no valorar a la vida misma. Creo que esas cosas que son de Dios, pues las hemos otorgado al César. Y aquí me recuerda mucho una frase que dijo Andrew Carnegie, que decía: ¿qué valor tiene el dinero cuando la vida es su coste? O sea, ¿qué valor tiene el trabajar de lunes a sábado o de lunes a domingo sin descansar y trabajar todo el día y toda la tarde, de sol a sol, para tratar de obtener cosas materiales cuando el pago que estás dando es tu vida misma, es tu salud, es el tiempo con tu familia, es el tiempo con tus hijos, es el no cumplir con tu misión de vida, el no potencializar tus talentos, el no hacer la voluntad de Dios, el no servir, el no hacer las cosas de Dios por estar ensimismado en hacer o en obtener las cosas del César. Entonces creo yo que pues este lado espiritual de los impuestos siempre nos va a enseñar muchísimo. Y creo que aquí es un punto donde tenemos que reflexionar nosotros mismos en si no, o qué hemos otorgado al César de lo que le corresponde a Dios. Alguna vez yo hacía una pregunta en un curso que les decía, bueno, anoten las 5 cosas más importantes que para ustedes en su vida, en este momento. Y luego les decía, y vean bien las 3 primeras cosas que escribieron, que es lo más importante para ustedes en este momento, en sus vidas. Y la mayoría coincidían, no, pues lo más importante para mí es mi familia, o coincidían también, lo más importante para mí es Dios, y lo más importante para mí es mi salud. Esas 3 cosas eran lo más común que escribían en los puntos como los más importantes de nuestra vida, y eso es general. Y yo le decía, ok, y si en verdad Dios es lo más importante para nosotros, ¿qué tanto le estamos dedicando a Dios durante el día, durante la semana, durante el mes? Si en verdad nuestros hijos es lo más importante, ¿qué tanto tiempo les dedicamos? ¿Qué tanto convivimos con ellos? ¿Qué tanto estamos con ellos durante el día, durante la semana? Si mi salud es lo más importante, ¿qué tanto cuido mi salud? ¿Qué tanto hago ejercicio? ¿Qué tanto como bien? ¿Qué tanto no me desvelo? ¿Qué tanto tengo controlado mis niveles o mi salud, mi condición física, etcétera? ¿Hago deporte o no? Y entonces, pues yo creo que a veces decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Entonces yo les decía, pues en realidad lo que deberíamos decir, la mayoría, si fuéramos honestos, es que estamos dando las cosas de Dios al César. Y entonces la lista, la prioridad y la lista debería estar encabezada por lo más importante para la mayoría es el trabajo, el dinero y las cosas materiales. Y hemos dejado la familia, la vida misma, la salud, los hijos, como de lado, como algo secundario. Hemos dejado de trabajar nuestra espiritualidad, de acudir a misa, a la Sagrada Escritura, de la oración, porque no tenemos tiempo, porque le hemos otorgado el tiempo, que es lo más valioso y que es el regalo de Dios que nos ha dado y que es la materia con la cual está compuesta la vida, se le hemos entregado al César, se le hemos entregado al trabajo, al querer obtener más y más y más y más. Entonces, esos 2 puntos de los impuestos, pues es lo que nos enseña Jesús. Ok, hay un lado material, pero también hay un lado espiritual. Ok, y vamos a hablar, nos vamos a regresar un poquito a la parte de los impuestos netamente monetarios, netamente financieros, y voy a entrar de lleno a un tema que a veces nos incomoda un poquito porque pues la mayoría que no paga impuestos asegura
y está convencido de que no los tiene por qué pagar porque son injustos, porque se los roban, porque simplemente o no tiene dinero, porque ellos no deberían. Entonces, creo que ya lo vimos en la primera parte, sí o sí se tienen que pagar, no son opcionales y son obligatorios, y es responsabilidad de todo ser humano pagar sus impuestos, ¿ok? Y bueno, vamos a pedirte que nos comentes, que nos comentes en el vía chat, si tienes alguna pregunta, que nos digas de dónde te estás conectando. Y bueno, es muy importante para nosotros el poder saber de dónde se está conectando la gente. Estamos hablando de los impuestos y qué tan obligatorios son, ¿ok? Bien, seguramente conoces o tú has estado en esa situación donde pues simplemente porque por falta de dinero, por falta de conocimiento, quizás por enojo, quizás a manera de una especie de venganza, o simplemente te viste ya en un nivel ya desesperado, tocaste fondo o quizás los mismos servicios públicos no los viste al nivel y dejaste de pagar tus impuestos, o no pagaste tus impuestos, o no los has pagado, o quizás en algún año dijiste yo no los pago, ¿ok? Y seguramente conoces familias enteras que llevan años, décadas sin pagar impuestos, que no pagan su predial, que no pagan su luz, que no pagan su tenencia, que no declaran, que no pagan el impuesto sobre la renta y cualquier tipo de impuesto que se maneje en algún otro país. Hay familias enteras que no pagan nada. Inclusive, no desconozco en otros países, pero aquí en México, donde yo radico, hay pueblos enteros que no pagan impuestos. Hay pueblos enteros que no pagan agua. Hay pueblos enteros que no pagan luz. Hay pueblos enteros que no declaran. Y bueno, esto es algo gravísimo, gravísimo, porque Jesús nos enseña el mismo que debemos pagar nuestros impuestos, que no es opcional, que es una obligación y que aparte es la manera en la que materialmente podemos activar la maquinaria de los servicios públicos. Entonces, pues yo también inclusive he escuchado a algunas personas que me dicen, es que yo tengo un contador que es buenísimo y me ayuda a que casi no pague impuestos o que no pague impuestos. Es decir, a veces tomamos estas acciones de las personas que no pagan impuestos o de los contadores que hacen artilugios matemáticos o que manipulan los datos para no pagar impuestos, y a veces los interpretamos como que es gente muy inteligente, pues gente muy vivaz, ¿verdad? Hay gente muy sabia, pero es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario, porque en realidad el evadir los impuestos tiene su consecuencia muy grave. Insisto, más adelante hablaré y tendremos algunos capítulos y algunas sesiones exclusivamente de las deudas. Estamos preparando un curso de forma virtual para que le llegue a mucha gente a todo alrededor del mundo acerca de las deudas, que es el programa Vivir sin Deudas. Ya les haremos llegar la información. Y ahí vamos a tocar un poco de que los impuestos, de alguna manera, que no se pagan, son una deuda. Y no existe en el universo una deuda sin saldarse. Tarde o temprano se tiene que saldar. Y tarde o temprano la vida misma nos la va a cobrar. Entonces, los impuestos, si no se pagan, tarde o temprano se tienen que pagar. Y voy a pasar a una de las preguntas que la mayoría de las personas, o que varias personas me han hecho, que me dicen, bueno, hay una persona en mi comunidad que es de muy bajos recursos. A lo mejor es una persona que ya es viudo o viuda y que a lo mejor no tuvo la oportunidad de obtener una casa, que está rentando
que no tuvo pensión, que aparte pues tiene ya sus enfermedades por la edad, es decir, no tiene ingresos, ¿debería pagar impuestos? Y lo pongo con signo de interrogación para que nosotros también tratemos de hacer una reflexión a esta pregunta. Y también me han hecho la pregunta de, bueno, mi hijo va en la primaria o va en la high school y es menor de edad, pero vende por internet o tiene un pequeño negocio, tiene un pequeño puesto que saca los fines de semana y tiene sus ingresos. ¿Debería pagar impuestos? También lo pongo como signo de interrogación para que tengamos esa reflexión también nosotros mismos. ¿Ustedes qué creen? Pueden poner en el chat, ¿ustedes qué creen? ¿Deberían pagar impuestos o no deberían pagar impuestos? La persona de escasos recursos, con problemas para generar ingresos, ¿debería pagar impuestos? Estamos hablando de una persona de la tercera edad, que no tiene ingresos, que no tiene pensión, que está enferma, que no tiene casa propia, que su familia tampoco la apoya. ¿Y qué hay de los niños que generan impuestos, que generan ingresos, que ya manejan su dinero, su pequeño negocio? ¿Deberían pagar impuestos? ¿Ustedes qué creen? A ver, comenten en el chat qué opinan. ¿Qué opinan de eso? ¿Deberían o no deberían pagar? Vamos a dejar unos segundos para que comenten en el chat. Está abierto el chat. ¿Ustedes qué creen? ¿Deberían o no deberían pagar impuestos? Bien, la respuesta es muy simple. Todos deberíamos pagar impuestos. Que sí, que los impuestos no deberían ser acorde perdón, no deberían ser iguales para todos, pero todos deberíamos pagar impuestos, porque todos hacemos uso de los servicios públicos. Entonces, todos deberíamos pagar impuestos acorde a nuestros ingresos. O sea, si el niño genera a baja escala, debería pagar cierto porcentaje de sus ingresos a los impuestos. Pero más importante, no por el hecho de que su aportación, claro que sí es valiosa, pero no que su aportación sea un cierto monto o en cantidad, porque no es tema del día de hoy. Después lo explicaré más a detalle, pero creo yo que los niños sí deberían trabajar, pero no deberían trabajar por dinero. ¿Sí? Después lo explicaré más a detalle esto. Los niños sí deberían trabajar, pero no deben trabajar por dinero. Y creo que el pago de impuestos de los niños que trabajan no es como obligación fiscal. No debería ser como obligación fiscal. Debería ser como parte de su educación financiera. Debería ser como parte de su educación para administrar bien un pequeño negocio. Porque si lo saben administrar a baja escala y se generan este hábito de que hay que pagar impuestos y que todos los ingresos que se generan de alguna manera en algún trabajo o negocio, ya que tenga 5 años, 15 años, 30 años, 60 años, todos tus ingresos no son tuyos en su totalidad. ¿Sí? Hay una parte que hay que dar a los impuestos, hay otra parte que hay que dar para la caridad, hay otra parte que hay que para el ahorro y hay otra parte que sí es para ti, pero no todos los ingresos son para ti, porque si se malacostumbra el niño a que todo lo que genere va a ser para él solito, pues el día que tenga que pagar impuestos, pues va a sentir ese rechazo absolutamente, ¿no? Pero si desde niño se genera ese hábito y entonces su educación financiera va a estar muy, muy fuerte, con un pilar muy, muy fuerte. Cuando él genere más dinero, pues tenga esa disponibilidad de generar. Y bueno, las personas que financieramente no están bien, ¿deberían pagar impuestos? Yo creo que sí, pero igual a baja escala. Y si hay exentos, sí puede haber exentos, yo creo que sí puede haber casos, hay casos en los que sí hay personas que les es imposible pagar impuestos y creo que sí debería haber
algunas excepciones y deberían estar exentos, pero momentáneamente, o sea, no de por vida. O sea, una persona que lleva ya 15 años sin pagar impuestos y pone por excusa que no tiene dinero, que porque no genera dinero y que porque es pobre, creo que ya está poniendo como excusa y él mismo se está obstaculizando y está poniendo trabas para crecer y no pagar impuestos. Creo que sí, todos tenemos en la vida crisis financiera, todos en algún momento estuvimos o estaremos en problemas financieros y nos va a costar trabajo pagar los impuestos. Creo que sí debería haber algún programa que nos exente en una situación así, pero no debe de ser más que 1, 2, 3 veces, o sea, no, pero no lo hay. Entonces, como no lo hay, pues tenemos que pagarlos, o sea, una persona que está viviendo en una casa, pues tiene que pagar la renta, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el predial, tiene que, si recibe algún salario, pues tiene que pagar el ISR, es decir, es una obligación. Entonces, y si una persona no recibe ingresos, pues va a ser difícil que pague impuestos, pero de alguna manera, cuando compre productos o servicios, los va a tener que pagar. Entonces, todo el mundo, de alguna manera, los pagamos directa o indirectamente. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a otro punto. ¿Qué pasa cuando en realidad la recaudación de impuestos tiene un manejo incorrecto? ¿Qué pasa cuando los impuestos se desvían? ¿Qué pasa cuando los impuestos no llegan a los recursos que en verdad se requieren? ¿Qué pasa cuando los impuestos son injustos y en verdad se elevan y se ponen para beneficio de los políticos? ¿Sí? Y pues hay gobiernos que inventan y que crean impuestos a cada rato. O sea, en poco tiempo va a haber impuestos yo creo que hasta por respirar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa parte de alguna manera injusta de los impuestos? ¿Qué pasa cuando en realidad sí se los roban los impuestos? ¿Qué pasa cuando somos cumplidos en nuestros impuestos y pues salimos y nuestra avenida está totalmente deshecha, llena de baches, sin alumbrado? ¿Qué pasa cuando somos puntuales en nuestros impuestos, pero pues no tenemos seguridad en nuestra colonia y la patrulla, las ambulancias, la policía tardan en llegar y no hacen su trabajo de forma correcta? Entonces, creo que sí es frustrante. Yo mismo he estado en esa situación de decir, no se vale que quienes pagamos impuestos y nos damos cuenta de que, pues en realidad, no son utilizados de forma correcta. O sea, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, lo que pasa aquí es que, pues nosotros no tenemos no está bajo nuestra responsabilidad el recaudar correctamente los impuestos. No está bajo nuestra responsabilidad el usar correctamente los impuestos y distribuirlos como se debería. O sea, nosotros quisiéramos influenciar y que quisiéramos votar para que se vayan de forma correcta, pero no es así. No está bajo nuestro control, no está bajo nuestra responsabilidad y obviamente estamos libres de culpa de las malas decisiones que se tomen para el manejo de los impuestos. Entonces, pues yo en lo particular recomendaría, pues no tiene caso el enojarse, no tiene caso el frustrarse, no tiene caso el lamentarse o no tiene caso el querer que el mundo de las finanzas públicas sea perfecto, porque no lo va a ser. Es como ser muy ingenuo y querer tener control de algo del cual no tenemos un total descontrol, y entonces como no está en nosotros, lo único que está bajo nuestra responsabilidad es cumplir
a tiempo con los impuestos que nos toca pagar. El cómo se utilicen, cómo se distribuyen, cómo se manejen, no están bajo nuestra responsabilidad y no están bajo nuestro control. Queda en la conciencia de quienes están en esa posición. Creo que son gente muy afortunada, son muy bendecidos quienes están en esa posición y que lo hacen bien porque tienen la oportunidad de ayudar a muchísima gente. Pero hay de aquellos, y no lo digo yo, sino más bien es así. La ley de sembrar y cosechar nos dice que lo que se siembra se cosechará, entonces pues queda en la conciencia y en la responsabilidad, y quienes no lo hagan de forma correcta y quien cometan irregularidades y que manejos ilícitos de los impuestos, pues ya pagarán sus consecuencias, ya pagarán sus malos actos, sus malas decisiones, y créanme, no me gustaría estar en sus zapatos, porque no existe deuda en el universo sin saldarse. Tarde o temprano se salda, tarde o temprano hay compensación, tarde o temprano la balanza se nivela y el universo detecta los monopolios. El universo así fue diseñado por Dios, no lo estoy inventando yo. Dios así lo inventó, y lo inventó para que esté en equilibrio. El universo siempre va a tender a estar en equilibrio. Es una regla universal dictada por Dios, y que cuando existe un monopolio de cualquier tipo, algo o alguien, o una institución, o una persona, o un organismo, o una empresa, está acaparando y monopolizando a su beneficio de manera excesiva, sin dar lo equivalente a lo que está ganando, tarde o temprano lo va a perder. Y la forma de perderlo va a ser muy abrupta, y ojalá y que la forma de perderlo fuera de forma material y financiera, pero muchas veces es de otro tipo. Entonces, no debemos preocuparnos con esta premisa, no debemos preocuparnos, porque tarde o temprano se llevará la compensación adecuada, y cada quien pagará lo que ha hecho. Si lo ha hecho bien, recibirá su premio; si lo ha hecho mal, recibirá su castigo, más bien cosechará lo que sembró. Entonces, vamos a pasar al chat. Si tienes alguna pregunta, por favor, haznosla saber, referente al tema, a este tema de los impuestos, que cómo estás con tus impuestos. Es otra pregunta que hoy deberíamos hacernos. ¿Cómo estás en cuanto al pago de tus impuestos? ¿Estás al día? ¿Estás en regla? ¿Están cubiertos todos los impuestos hasta el día de hoy, los últimos meses o el último año fiscal? ¿Cómo está tu negocio en cuanto al pago de impuestos, en cuanto a la declaración de tus ingresos? ¿Cómo estás? Entonces, hoy es muy claro el mensaje que Dios nos da. No es opcional, no es si nos gusta o no nos gusta, no es que querramos o no querramos. El pago de impuestos es una obligación de todo ser humano. Y número 2, no está en nuestras manos el decidir si son justos o injustos, si llegan o no llegan, si se distribuyen de forma correcta o no. No está en nuestras manos ni en nuestro bajo control. Entonces no tiene sentido que nos enojemos o que desgastemos energía en eso. ¿Ok? Y el tercer punto que hemos visto el día de hoy, muy importante, es: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos ni nos confundamos, porque hoy en día hemos dado al César muchas cosas que pertenecen a Dios. Mencionábamos el trabajo, el tiempo, la vida misma, y creo que también hemos tergiversado las cosas del César y las hemos asignado a Dios, o las queremos asignar a Dios. Inclusive cuando oramos, lo que pedimos es dinero, lo que pedimos son cosas materiales. Entonces la parte material, la parte humana que es del César, pues también la estamos ya llevando a Dios, queriendo controlar esa parte, y cuando nos olvidamos de las cosas más importantes y más valiosas en la vida, que son intangibles y que le pertenecen a Dios, como es la vida misma, como es la familia, como es
el tiempo, como es la salud, como es la paz, como es la tranquilidad, como es la espiritualidad, como son los hijos. Entonces, yo te invito para que en el día de hoy hagas una reflexión, analices cómo están tus impuestos, hagas una lista de los impuestos que tengas pendientes y hagas un plan de acción para que saldes lo antes posible esos impuestos y vayas en regla todo el tiempo, porque el beneficio va a ser para todos, pero va a ser más para uno mismo el estar en regla y que te evites esos dolores de cabeza que mucha gente ha tenido por el pago de impuestos, y independientemente que sea poco o mucho, el no pagar los impuestos es una deuda y las deudas no son de Dios. Mi nombre es Rodolfo de la Mora. Este fue tu programa Sabiduría Financiera. Te agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al